Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Iris Flores y nos da muchísimo gusto pues que nos puedan acompañar y sobre todo darle la más cordial bienvenida a Valeria a su casa. Gracias. A la UNAM además, y pues darle gracias a todos. La verdad es que nos sentimos muy honrados de que nos puedas acompañar, Valeria, en la experiencia que hemos tenido pues de toda tu trayectoria. La verdad es de admirarse y sobre todo pues nos impulsa a seguir. Y en este ciclo que se llama Ciencia desde Ciencias, pues justamente queremos, ¿no?, compartir las vocaciones científicas, que la ciencia, pues, más allá de que ya estudiamos ciencia, ¿no?, sino que nosotros lo podemos compartir y que en casa digamos, no, pues ya entendí o ya sé qué significa esto, y sobre todo esta joya que tenemos en nuestro país, que es Cuatro Ciénegas, que la verdad, el día que Valeria nos invite, podamos ir, porque es una cosa impresionante, pero platicábamos, ¿no?, en medio de la nada hay vida, hay muchísimas cosas que estudiar y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, antes que nada, pues Valeria, te damos la más cordial bienvenida a la facultad. Y pues antes de iniciar con esta charla, para aquellos que no conozcan la trayectoria de Valeria, se las voy a compartir súper breve, pero ella es justamente egresada de aquí de la facultad. En 1983 obtuvo el grado de bióloga y posteriormente obtuvo su maestría en ciencias, también en biología. Cursó el doctorado en el Centro de Ecología aquí de la UNAM, tuvo su estancia postdoctoral en el Departamento de Ecology and Evolutionary Biology de la Universidad de California en Irvine, en Estados Unidos, y con un segundo periodo en el Centro Microbiology Ecology en Michigan. Esto fue en febrero de 1993. En el área de trabajo de Valeria es la ecología evolutiva y la evolución molecular de microorganismos, y trabaja con la pregunta ¿por qué hay tantas especies? Es decir, cuáles son los procesos evolutivos, fisiológicos y ecológicos que separan a los organismos, que forman poblaciones hasta convertirlos en especies. Sin más, ha publicado 108 artículos de investigación, y por lo más que podemos sentirnos más orgullosos es que recientemente ingresó a la Academia Americana de Ciencias y Artes, cosa que nos hace sentirnos más orgullosos de la labor, así como la de todos los que estamos aquí presentes, porque eso es un tema que nos dice que sí se puede, solo es cuestión de proponernos. Valeria, enhorabuena, muchísimas gracias. Encantada. Y adelante. Gracias. Pues así, ¿sí me oyen? ¿Sí o que usa el micrófono? Con este micrófono, ¿sí? No, ¿Sí? Es que ese no es... No sirve. Ah, ok. Bueno, esta es mi casa. Yo crecí en la facultad, he dado clases en la facultad por más de 35 años y soy bien fan de la facultad y de todos sus miembros. Y este trabajo de Cuatro Ciénegas, pues es un destino increíble que me tocó. Tener el privilegio de entender qué quiere decir Cuatro Ciénegas y de tratar de salvarla. Cuatro Ciénegas, de alguna manera, nos encontró a Luis, mi marido, que es la parte lógica de mi cerebro, y a mí. Llegó la NASA a tocar la puerta en 1990 y a decirnos, pues tienen que estudiar este lugar porque es realmente muy importante. En 99, perdón. Y ahí tal vez podemos entender la vida si es que existe en Marte. Dije, oh, qué divertido, Marte, eso es ciencia ficción. No, se llama astrobiología y sí existe, y Cuatro Ciénegas es el mejor símil de mar primitivo. Dije, bueno, ¿será? Y pues uno llega a este lugar que parece una mariposa en el desierto, se ve blanca desde el espacio, y la razón por la cual pensaban que era, no tenemos apuntador, pero eso que ven allí son estromatolitos, por eso pensaban que era el símil de un planeta primitivo, pero hay muchos lugares con estromatolitos. Estromatolitos existen en cualquier lugar donde no existan algas, o sea, que los ambientes sean suficientemente extremos para que las cosas que crecen rápido no le tapen la luz a los estromatolitos. Pero Cuatro Ciénegas es el único lugar del mundo donde, además de estromatolitos, hay una enorme diversidad de eucariontes que van desde protozoarios hasta tortugas endémicas. Entonces, ¿por qué tantas especies en un lugar que además se parece al mar del pasado y no tiene algas? Porque es el lugar con menos fósforo que conocemos. Y el fósforo, como ustedes bien saben, es esencial para el ADN, el RNA y además el ATP. Entonces no hay vida sin fósforo. ¿Y cómo es que la vida sobrevive sin fósforo en Cuatro Ciénegas? Y la razón es esta montaña. Esta montaña yo le decía a mis alumnos que parece como el Millennium Falcon de Star Wars,
o una especie de animal prehistórico. Esa montaña que está ahí en medio se llama San Marcos y Pinos y es literalmente el arca de Noé que guardó a los sedimentos del pasado vivos, con todas las condiciones de los mares del pasado. El agua no forzosamente, el agua se mueve y esta montaña, su arcilla, que es la que guarda el agua, está en forma como de cuevitas, como que simula la forma de la montaña, o sea, fue moldeada junto a la tectónica de placas que levantó esa montaña. Y por eso guarda tanta agua, porque son cuevas en lugar de hacer una como olla impermeable. Entonces, ¿por qué Cuatro Ciénegas es tan especial? Porque esa montaña tiene fuego abajo y ahí es donde se abrieron dos supercontinentes. Por ejemplo, Pangea se abre aquí y sube desde el nivel del Ecuador, Coahuila, hasta donde está ahorita, y todo lo que hay entre Coahuila y Ecuador se formó entre el Jurásico y finales del Cretácico. Entonces todo eso no existía, estaba en el pensamiento del magma. Y en el Jurásico hubo tanto fuego debajo del mar, tanto magma debajo del mar, que los caracolitos hicieron por única ocasión sus conchas de sulfato de calcio en lugar de carbonato de calcio. Entonces por eso se ve blanco esta mariposa, porque es el yeso del Jurásico. Y luego el magma, que estaba, esta anomalidad magmática, ahí sigue debajo de la montaña y es lo que hace que el humedal esté húmedo, porque el agua que se percola entre las rocas y llena estas pequeñas cuevas que están por todas las capas geológicas que tiene esta montaña ensambladas, luego sube con el calor del magma y forma las pausas que llega el agua a 32 grados. Entonces el magma debe estar al menos a 10 kilómetros de profundidad. Y este magma empuja el valle 200 metros para abajo de lo que es la placa de Laurentia, que es la placa de granito, que es el centro del continente, que está al norte de Cuatro Ciénegas, y se levanta estas otras sierras, que es la Sierra de la Madera y la Sierra de Mechaca, las cuales se levantan y hacen una ola que parece un corazón, que es la Sierra de la Madera, que es muy impresionante. Entonces, toda esta tectónica se debe a que ese es un punto de fractura, es un punto importante que ha estado en el mar mucho tiempo. Estuvo en el mar cuando se rompió Rodinia hace 800 millones de años, estuvo en el mar en el Cámbrico, estuvo en el mar cuando se rompe Pangea y ahí nace el Atlántico. Y dejó de estar en el mar hace 35 millones de años cuando se levanta el Altiplano Central y la Sierra Madre Oriental. Pero los virus, por ejemplo, no se han olvidado del mar. Casi todos los virus que encontramos en Cuatro Ciénegas son marinos. Cuando los virus es algo que se recambia muy rápido, ¿qué están persiguiendo los virus para ser marinos? Lo que persiguen son bacterias. Y por ejemplo, es un lugar que ya no existe, se llama el Churince, y esto es parte del inventario total del Churince, y ahí encontramos decenas de miles de especies nuevas de bacterias que no han sido descritas ni van a ser descritas, porque eso de hacer taxonomía es una lata, pero casi ninguna de ellas las podemos cultivar, solamente 5 grupos los podemos cultivar, y uno de esos es el que tiene la flechita, ese se llama Bacillus, y es muy fácil de cultivar, y por lo tanto mi amiga Gabriela Olmedo, que es una obsesiva de Bacillus, tiene una colección de 2000 Bacillus que acabaron siendo 220 linajes nuevos. Esas patas azules que ven en el árbol son la distancia filogenética de estos bacilos únicos de Cuatro Ciénegas con el resto de los bacilos. Y cuando uno le pone reloj molecular a estos bacillus, encontramos que todos esos del sedimento se separaron de sus hermanos cuando surgen los animales. ¿Cómo ocurrió esto? El mar era anaranjado, no tenía oxígeno, a pesar de que la llamada gran oxidación no era tan grande, o sea, las primeras cianobacterias rompen el agua, liberan el oxígeno con la fotosíntesis oxigénica, pero ese oxígeno tomó un rato subir a la atmósfera, burbuja por burbuja, y estaba acotado cuánto oxígeno podía entrar a la atmósfera, porque si entraba demasiado oxígeno no había fijación de nitrógeno. La fijación de nitrógeno solamente puede ocurrir en condiciones bajas de oxígeno.
Sin embargo, cuando se rompe Rodinia, que ahí está ya rota, se rompe justo en Cuatro Ciénegas, los estromatolitos, que es estas comunidades microbianas donde se ensamblan todos los ciclos biogeoquímicos, adquieren más costas y con eso crecen y ya la atmósfera estaba en un punto de quiebre y los estromatolitos a fijar CO2 en sus arrecifes precipitan una glaciación global que se llama el Esturniano, donde los hielos rascan los continentes y liberan el elemento que estaba limitado durante todo el precámbrico, que es el fósforo. El fósforo estaba atrapado en las rocas, porque el fósforo es muy explosivo y solamente se estabiliza en carbonatos. Entonces, al liberar el fósforo, entra agua limpia cuando se deshielan esos hielos con fosfatos y oxígeno a las costas, y las algas que estaban en esas costas sobre los estromatolitos, las primeras algas, enloquecen de felicidad con todos esos fósforos y hacen un bloom de algas, el cual está muy claro en el récord fósil, y eso otra vez precipita en los cuerpos de las algas el CO2 y otra vez se congela el mundo, eso se llama el marinoan, y cuando se descongela el marinoan, otra vez entra más fósforo al mar, y esta vez es el turno de los animales. Y los primeros animales vivían en un mundo anaranjado o en la zona de mareas donde había más oxígeno, pero al principio se deslizaban sobre los estromatolitos y luego evolucionaron mandíbulas y empezaron a roer los estromatolitos y a hacer cavernas y hoyos. Y entonces todos esos nutrientes que habían estado guardados por 3.000 millones de años en los sedimentos marinos se empezaron a liberar. ¡Ah! Apuntador, qué emocionante. Gracias. Eso. Se empezaron a liberar, hicieron floculación en la columna de agua y eso permitió a las algas colonizar la nieve marina y oxigenar finalmente el mar. Entonces el mar se volvió azul gracias a la actividad de los animales. Y cuando el mar se vuelve azul, se oxigenan los sedimentos marinos y Bacillus coagulae de Cuatro Ciénegas son los testigos del momento donde estos sedimentos marinos adquieren oxígeno, porque Bacillus es una bacteria que requiere oxígeno. Entonces tenemos los testigos de la evolución de los animales ahí mero en Cuatro Ciénegas y están vivitos y coleando. Y luego hay otra migración de muchos linajes diferentes, que están en el agua de Cuatro Ciénegas, que entraron cuando se rompe Pangea, como todos en masa al mismo tiempo, y luego ya no volvieron a entrar casi ninguno más. ¿Por qué? Porque ya habían llenado todo el nicho entre los del sedimento y del agua, y ya no cabían ninguno más, porque además son retepelioneros. Entonces en Cuatro Ciénegas tenemos el mundo perdido que ha sobrevivido a todo, que ha sobrevivido a 2 glaciaciones, que ha sobrevivido al cambio de la atmósfera, que sobrevivió al pasaje de un mundo anóxico, anaranjado, a un mundo azul, que sobrevivió a la extinción del Pérmico, que no fue pequeña cosa, se extinguieron casi todos los organismos marinos en el Pérmico, y luego la extinción de los dinosaurios en el Cretácico. Pero todo esto no ha sobrevivido los últimos 50 años de tontería humana. Eso nos debería de poner a reflexionar un poco. ¿Por qué sobrevivió Cuatro Ciénegas? ¿Por qué sigue ahí, además de que la montaña probablemente guardó en sus sedimentos marinos esta historia viva? La hipótesis es que las interacciones de estas comunidades son importantes y que han sobrevivido codependiendo entre ellos. Tenemos que la mayoría de estos bacillus no pueden comer solos, no pueden producir sus proteínas solos, necesitan de sus compañeros, necesitan de la comunidad para poder sobrevivir. Casi todos los genomas son pequeños e incompletos. Y solamente como comunidad son capaces de hacer todos los ciclos biogeoquímicos que conocemos en milímetros. Entonces la cooperación es el mutualismo lo que ha movido a esta comunidad a transformar el medio y a seguir coevolucionando con los virus, persiguiéndolos como locos, y cualquier que se vuelve dominante, los virus le cortan la cabeza y entonces le toca a otro, y eso ha mantenido al sistema sumamente dinámico. Pero ¿cómo podemos demostrar
algo tan esotérico como una burbuja multidimensional que ha sobrevivido a lo largo de miles de millones de años. Encontramos en marzo de 2016, agua. Sin agua no hay vida. Este lugar rarísimo que le llamamos domos del Arqueano. ¿Por qué? Porque el tapete microbiano cuando llueve hace unos domos como geodésicos. Aquí está la construcción ya que está seca. Y adentro de esos domos se recrea los gases del Érase una vez, un mundo sin oxígeno, hace 3.000 millones de años. Aquí adentro hay metano, azufre y gases de hidrocarburos volátiles. No hay oxígeno. Aquí afuera se rompe el oxígeno. Entonces, ¿eso cómo lo sabemos? Llevamos un experto en metano que se llama Dr. Talazo en Silvestar Zacatenco y midió los gases en época de lluvia, que es abril 2016, y en épocas de secas, y encontró que es el lugar con más metano, que tiene 4 ciénegas y uno de los que tiene más metano del mundo, además de Siberia. Pero además, el CO2 no fue detectado aquí porque todo lo estaban usando las bacterias, mientras que en enero, cuando está seco, el CO2 sí se puede acumular porque la actividad microbiana es menor. Entonces, los primeros 3 muestras fueron con metagenómica, que es cuando se estaban secando los domos en abril 2016, cuando estaban mojados en octubre de 2016 y cuando estaban otra vez secos en febrero de 2017. Y lo que encontramos en esos metagenomas es que es el lugar, en efecto, más diverso de arqueas del mundo. Arqueas es un grupo de procariontes muy divergente, de hecho es un dominio en sí mismo, y en general son raros en los ecosistemas. Y en 4 ciénegas, en todos los otros metagenómeros que hemos estudiado, forman alrededor del 1%. Pero aquí forman cerca del 5% y son muy diversas. Y forman un core que se comparte en los 3 metagenomas, donde las metanógenas y las halófilas son dominantes, pero también hay muchísimas termófilas y hay nanoarqueas y hay mucha diversidad. Y estas son las arqueas superficiales. El año que entra vamos a ir con los geofísicos a la búsqueda de Asgard, Thor y Loki y sus amigos. En las profundidades necesitamos hacer un hoyo, vamos a empezar con 1,5 metros y luego ya iremos más profundo a la búsqueda de los sedimentos anóxicos y mucho más profundos. Pero esto, tenemos aquí como 2 estados de la comunidad, cuando hacen domos y cuando no hacen domos, y la diversidad cambia totalmente, pero esto es una retroalimentación ecoevolutiva. ¿Qué es una retroalimentación ecoevolutiva? Es cuando tú tienes que los organismos modifican el nicho, es decir, modifican el ambiente biótico y abiótico, desde el pH hasta qué hay de comer alrededor, y esto hace que cambie la función de la comunidad, y esto a su vez vuelve a modificar el nicho, y así se la pasan recirculando. Y si se ponen a pensar, esto no es tan difícil de imaginar si vemos a los colibríes y sus flores, o a nuestro microbioma y nosotros, o al microbioma de las termitas. O sea, en general, las comunidades están más acopladas de lo que nos hemos imaginado, y en general están más acopladas por mutualismo, mucho más que por competencia. Entonces hay que cambiar ese paradigma, y eso no quiere decir que no creamos en Darwin. Por ahí hay unas pintas que dicen, muera Darwin y viva Margulis. No se trata de eso, se pueden ambas cosas. De hecho, Darwin, su hipótesis de la selección natural está basado que aquel que come mejor va a tener más hijos, y por lo tanto su estrategia de comer mejor va a ser heredada por sus hijos, aunque él no sabía de herencia. Eso fue lo que agregó la nueva síntesis. Y eso de comer mejor no forzosamente es competir mejor contra tu vecino, sino puede ser cooperar mejor para conseguir los nutrientes que faltan entre todos. Y eso es nuestra propuesta. Entonces, cuando tú tienes los domos en época de lluvias, estás creando un nicho para las fotosintéticas que están afuera,
y aumentando el nicho de las anaerobias que están adentro. Todo el grupo se beneficia y estos son comunidades complejas. Y sabemos que cambia el ambiente porque hicimos la metabolómica del lugar y cada sitio que estudiamos es diferente y único en metabolómica, aunque estén a 10 centímetros uno del otro. Y por lo tanto, esperamos con los metagenomas demostrar que se cambia la estructura de la comunidad y por lo tanto hay una retroalimentación, que es diferente que en época de secas, donde la costa de sal hace que las fotótrofas que sobreviven bajo la sal son solamente las extremas que pueden vivir a esta salinidad, las halófilas y las metanógenas dominan y esto aumenta también los gases invernadero, el metano y el CO2 que están abajo de la costa de sal y por lo tanto tienes otra comunidad que funciona en época de secas. Entonces hicimos dos tipos de muestreo, uno es metagenómica completa, que es sacar el DNA completo y ver cómo cambian las funciones, que estábamos analizándolo con una estudiante de doctorado, y otra cosa es ver cómo cambia la comunidad en el espacio y en el tiempo. Para ver el cambio de la comunidad en el espacio y en el tiempo, hicimos un muestreo en lluvias en octubre de 2018, que le llamamos tiempo cero, en 1,5 metros, que es esto. Muestreamos 10 puntos, secuenciamos con alta definición, con NextSeq, cada una de las muestras y encontramos 750,000 especies al 97%, en 1,5 metros. La diversidad de China en 1,5 metros. Si esto no es el lugar más diverso del mundo, no sé qué es. Y luego metimos estos mismos en unos frascos para demostrar el papel de la biosfera profunda en esa diversidad, y estos frascos se mantuvieron con humedad y bajo la luz en una cámara de crecimiento en Ceú, lejos de su montaña, y luego fuimos 5 meses después a medir cuál era la diversidad aquí y cuál era la diversidad en el sitio una vez que se secó. Entonces aquí, por ejemplo, tomamos las muestras tanto de tiempo cero como de 1A, aquí está cómo estamos haciendo los frasquitos en el lugar, y cuando medimos tiempo cero, cada uno de los sitios, cada uno de los 10 puntos es único, y la diversidad es única, y el orden de magnitud es 10 a la 5, o sea, cientos de miles de especies en cada punto, que son diferentes entre ellas, solamente comparten en 1,5 metros 7,000 otros. Todo lo demás es único y diferente. ¿Y qué es lo que hay ahí? Bueno, hay muchas bacterias, estas son las cosas más abundantes, pero todo lo gris son lo que se llama la biosfera rara, es decir, cosas que están presentes al menos 3 veces, pero mucho menos del 0.1% de la comunidad. Y la biosfera rara forma parte de la mayor parte de la diversidad, y también los hongos, estos son abundantes, pero son parte de la biosfera rara, y las arqueas siempre están juntas, todas las arqueas, son o todas o nadie, y forman parte de lo que llamamos un core. Entonces, las arqueas y los hongos, aquí están todas las arqueas y los hongos, forman asociaciones mutualistas, es decir, tienen copresencia, mientras que las bacterias, algunas pelean y algunas cooperan. Pero estas son nada más las 20 bacterias más abundantes. Todas las demás necesitamos un grupo de matemáticos que les pagamos una pequeña fortuna para que hagan modelos nuevos, porque no existe ningún modelo que te pueda explicar las redes de interacciones en algo tan diverso. Nadie ha estudiado algo en esta escala de diversidad. Y esta es la metabolómica de tiempo cero, ya también tenemos las otras, y vemos que cada uno de los sitios tiene un patrón único de iones, a pesar de estar 1 a 10 centímetros del que sigue. Cada uno está haciendo funciones diferentes, lo cual es bastante impresionante si están a 10 centímetros de distancia y el tamaño de un falcón es de este tamaño. O sea, nuestros bosques de 170,000 especies están en este tamaño, por milímetros. Entonces, es muy impresionante. Luego los frascos que los pusimos a evolucionar en la campana de crecimiento,
en condiciones constantes. 7 de ellos hicieron mundos anaeróbicos, mundos anaranjados y púrpuras, y 3 de ellos, eso sí, parece haber un gradiente hacia adentro de la poza, evolucionaron mundos oxigénicos, y el 9 hizo una pequeña burbujita, un pequeño domo. Sin embargo, como no tiene la biosfera rara que viene de la montaña, no hicieron la estructura elástica de los domos naturales. La biosfera rara es importante. La diversidad de esos frascos es 2 órdenes de magnitud más baja, que en la naturaleza, a pesar de haber estado húmedo todos los meses, es en el orden de 6.000 a 4.000, y también cada frasco es único y diferente, aunque los mundos verdes tienen esta amarilla y azul, que son 2 cianobacterias particulares, por eso se volvieron verdes, mientras que lo morado son púrpuras del azufre. Luego, cuando fuimos al ecosistema seco en marzo de este año, tomamos muestras para microscopio, para metagenómica, para la parte de DNA, y encontramos que la diversidad es aún menor que nuestros frascos. Nada más hay alrededor de 4.000 otus diferentes, y también cada uno de los lugares son diferentes. Y aquí tenemos que lo que domina es una cianobacteria extremófila que se había descrito el año pasado en Sudáfrica. Entonces tenemos la comparación de las curvas de rarefacción en tiempo cero, son 10 a la 5 y aquí 10 a la 3 en ambos. Y realmente en cuanto a funciones también no comparten casi nada. Entonces, ¿por qué este lugar es tan raro? ¿Por qué es el lugar más diverso? Una hipótesis que tenemos que demostrar con los geofísicos es que esto es arcilla, y aquí adentro tenemos capas de arcilla que reflejan las diferentes eras geológicas que han sido acumuladas en estos sedimentos marinos del Érase una vez. Entonces, cuando llueve, hay recarga desde la montaña para abajo, por eso hay agua en Cuatro Ciénegas, pero aquí la recarga es local y comunica el agua a la biosfera rara y profunda que vive dentro de la montaña con la biosfera superficial. O sea, el agua hace vasos comunicantes entre la superficie y las profundidades, y pueden subir con el agua todas las bacterias que son tomadas al azar por esa corriente de agua microscópica, y eso hace que cada punto sea único. Entonces necesitamos ir con los geofísicos a que hagan la gravimetría y vean el estado del acuífero profundo de esta montaña, pero también hacer cores en tiempo de secas y en tiempo de húmedas, rebanarlos y hacer tanto tags como metagenómica completa y ver cómo cambian las funciones a la profundidad. Eso va a ser el año que entra. Mientras que el Churince se murió, ya no existe, porque esta capacidad de recarga del humedal, donde el agua superficial recircula, recarga y luego vuelve a subir por el calor del magma, no está ocurriendo. Aquí ya no hay suficiente agua, porque el Churince está un poquito más alto, y entonces ya nos acabamos el agua. Entonces, finalmente, ¿por qué hay tantas especies en Cuatro Ciénegas? En parte es el tiempo. Tiene mucho tiempo de haber estado aislada, y el tiempo explica la diversificación. Pero también cuando no hay comida no hay sexo, por lo tanto no hay transferencia horizontal y los linajes se mantienen como linajes. No hay viajes, la evolución es local y coevolucionan con sus vecinos. Entonces esta codependencia de la comunidad junta hace que todo sea local y diferente de un punto con el otro a unos centímetros de distancia. Y eso es muy importante porque yo creo que Cuatro Ciénegas es el mejor modelo de Marte, no actual, o que tal vez sí. Se han dicho que Atacama es el mejor modelo de Marte porque se ve rojo y se ve vacío. Pero Curiosity ha encontrado que hay un pulso de metano y oxígeno estacional, que en verano, primavera, verano, hay más metano,
y oxígeno, y que esos gases bajan en invierno-otoño. Entonces, eso para mí es un indicio de vida que sigue respirando debajo de las piedras. Igual que Cuatro Ciénegas, esa biosfera está en las profundidades y no hay que buscarla en la superficie. En la superficie, igual que en el Churince, el agua ya se fue, pero los microbios están guardados abajo. ¿Qué tipo de vida es? Está basada en DNA, vete tú a saber, pero que está metabolizando gases que metabolizaban los organismos hace 4.000 millones de años, eso sí lo sabemos. Porque tenemos la primera evidencia de metanogénesis hace mucho tiempo en rocas de Canadá y Groenlandia, hace 4.1 mil millones de años. Entonces, Cuatro Ciénegas y Marte, ambos tuvieron un mar somero primitivo hace más de 3.500 millones de años, ambos perdieron su mar y ambos tienen a las bacterias refugiadas en las montañas. Y este es el mundo perdido, literal. Este es Churince antes, que era muy diverso, no tan diverso como las pozas del Arqueano, pero sí muy diverso, y ahora es un cementerio de tortugas. Y los peces ya ni siquiera están, ya se los comieron las bacterias. ¿Cuál es la razón de esto? Es la depredación del agua en el desierto, es la ignorancia. Aquí todo lo que se ve verde, aquí todo lo que se ve verde y estos malditos rondines de alfalfa, es la razón de la muerte de Cuatro Ciénegas. Y además, estos canales sacan el agua casi hasta Monclova. 90% del agua de Cuatro Ciénegas sale diario del humedal para regar 2 parcelas en el ejido 8 de enero, cerquita de Monclova, 80 kilómetros para afuera. Entonces el humedal no puede más. Estos son unos piezómetros que se instalaron en 2007, después de gritar mucho. La batalla de Cuatro Ciénegas empezó en 2002, durante todo el gobierno de Fox. Es más, Fox dio millones de pesos para desprestigiar nuestro trabajo y desprestigiar la idea de que estaban conectados los valles del sur de Cuatro Ciénegas, que son estos. Aquí está Nestlé con Beta Santa Mónica, acá iba a estar Lala, pero no los dejamos crecer. Y finalmente la hija del presidente corporativo de Lala le dice a su papá: yo no te voy a volver a hablar, tenía 8 años, no me dirijas la palabra, porque estás matando Cuatro Ciénegas y nadie me habla en el colegio. O resuelves el problema de Cuatro Ciénegas o no somos amigos jamás. Entonces, Eduardo Tricio tuvo que decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero trató de sobornar a la bióloga, no lo logró, y luego, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, cierra tus pozos y cambia la dieta de tus vacas. Y lo hizo básicamente porque es mejor negocio comprar la leche en Estados Unidos, compró el 80% del mercado gringo, donde la alfalfa está subsidiada y las vacas también, mientras que aquí no, y en México nada más hidrata la leche en polvo y se acabó. Y además les da bagazo del maíz que usan para hacer biodiesel y bagazo de remolacha, y no necesitan alfalfa realmente. Y de haber 5 millones de cabezas de ganado en Torreón, ahora hay 200,000 de otros productores, porque el ALE en realidad es una cooperativa. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es esto del piezómetro? Antes el agua estaba por acá, luego bajó, o sea, ya para 2007 ya habíamos perdido una laguna grande y ya estaba de bajada el sistema. Aquí sube por un huracán, pero llega al mismo lugar. Esa agua baja dentro de la montaña y tarda al menos 100 años en volver a subir. Y luego aquí pasa otra cosa. ¿Qué pasó ahí? Logramos que cerraran una compuerta. O sea, el gobierno de Calderón invirtió millones de pesos en que se los robaran los de Conagua y los del colegio posgraduados para hacer estudios que nunca existieron y para entubar el agua y sacarla al doble de rápido de Cuatro Ciénegas, o sea, por el tubo y por los canales. Y cerrando un canal, se logró recuperar el Churince un ratito y luego va para abajo porque abrieron la maldita compuerta. Entonces, pues no hay para dónde, ¿no?
Cuando se va el agua, ¿qué pasa? Baja la diversidad. Aquí tenemos secas contra húmedos en el mismo sitio, baja enormemente la diversidad, pero no solo baja la diversidad, baja la cooperación. Cuando no hay agua, empiezan los tramposos a querer agandallarse el poco recurso y la complejidad de la diversidad se pierde y solamente quedan unos cuantos peleoneros. Entonces hay que cambiar la manera de ver el agua en el desierto. Y cuando los del ALA dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Ya queremos ser amigos, por favor, porque si no mi hija nunca me va a hablar. Dijimos, bueno, paga la educación ambiental de los niños. Y entonces llevan desde 2007 pagando un programa de educación a través del arte con un grupo fantástico de educadores que se llama Concentrarte, donde los niños de kinder hasta sexto de primaria tienen talleres de arte una vez al año y su mente cambió completamente con una semana al año. Y cuando me llegan a la prepa, ya son otros niños que los que tenía yo en la prepa desde 2004, antes del programa de educación a través del arte, porque ya piensan de otra manera, con una semana de sensibilización al año. Y entonces aquí tenemos un laboratorio de biología molecular, que ya quisiera yo en procariontes, para que los chavos hacen descripción de especies, están buscando recursos genéticos, y estos mismos chavos de prepa ya tienen un proyecto de agricultura sustentable en las tierras del Cebeta, y le están explicando a sus padres y abuelos cómo sembrar otras cosas, usar riego por goteo y diversificar lo que se cultiva para los animales y para comer. Uno de estos niños que trabajó con nosotros hace años, Héctor Arrocha, lo conocí cuando estaba en prepa y le enseñamos los estromatolitos, ahora tiene un doctorado en biotecnología y él es el líder del grupo del Cebeta que está haciendo búsqueda de sus propios recursos genéticos. Estos niños son el ejemplo del Tratado de Nagoya para México, donde los mismos dueños de los recursos son los que están haciendo la exploración de su potencial biotecnológico para nuevos antibióticos y probióticos para plantas. Entonces, finalmente, estos niños son los que van a enfrentar el desastre ambiental en el que estamos metidos, igual que ustedes. Son los niños de 15 años que van a llegar a ser adultos en un planeta insostenible. Entonces les tenemos que dar estas lecciones de cómo luchar por un mejor planeta y apoyarlos en todo lo que se pueda. Pues sí, está California y Sydney están quemándose, los pobres osos ya no tienen dónde estar, los huracanes son cada vez más fuertes y un mundo sin agua se avecina, y todo esto se debe obviamente a la actividad humana. Al planeta no le va a pasar nada, o sea, cuando decimos salvemos el planeta, en realidad estamos siendo un poco pretenciosos. El planeta es enorme, ha sobrevivido a 4.000 millones de años de condiciones cambiantes, ha tenido varias atmósferas diferentes, ha subido y bajado el CO2 muchas veces, igual que la temperatura, se han extinguido linajes enteros y surgido otros. Nosotros somos nada más un piquito que acaba de aparecer y somos particularmente virulentos, y eventualmente los que nos tenemos que salvar somos nosotros. O sea, tenemos que salvar nuestro pellejo y el de nuestros hijos. Porque a como vamos con la tasa de consumo a la que vamos, no hay manera que esto funcione. Tenemos que cambiar la economía, el capitalismo salvaje no es el modelo, hay que inventar un modelo nuevo, donde se consuma mucho menos y se coma de manera responsable. No forzosamente ser veganos, esa no es la única solución, hay muchas soluciones posibles, diversificar nuestras dietas y qué vamos a hacer, pero no tenemos ni que usar tanto, ni comer tanto, ni usar coches que gastan muchísima energía, o sea, tenemos que racionar todo. Y reflexionar, o sea, el mundo ha pasado por todo tipo de épocas. En el precámbrico y el arqueano los mundos eran locales, cada pedacito de vida era autosuficiente y luego ya todo se volvió global porque ya hay suficiente vida para mover todo. Entonces nuestras acciones locales impactan globalmente y eso es lo que tenemos que pensar. El mundo ha sobrevivido a todo, pero nosotros no. O cambiamos la forma en que usamos las cosas
o no vamos a aguantar. Una propuesta, por ejemplo, de los niños del Cebeta es usar celdas solares para hacer crecer hortalizas abajo. Y ambos, tanto la celda solar como las hortalizas que tienen sombra, funcionan mejor juntas como agrosistema. Entonces tienes energía y verduras que comer. Y también vamos a hacer que los niños del Cebeta tengan un laboratorio de química de suelos y de bromatología para que ellos diseñen nuevas dietas para las vacas de engorda, que es lo que hay en Cuatro Ciénegas y en el norte. En Torreón acaban las vacas lecheras porque ya no puede haber vacas lecheras más allá de Torreón, porque hay una veda contra la tuberculosis cerca de la frontera. Y lo que urge es cerrar estos malditos canales, desaparecerlos del mapa, y vamos a hacer una especie de golpe de estado a Conagua y les vamos a pedir ayuda a todos ustedes. Vamos a abrir una donadora con Pronatura Noreste para que entre todos paguemos como comunidad un estudio hidrológico para ver cómo recargar mejor el acuífero cerrando este maldito canal, y los estudios legales para fundamentar el cierre del canal por ciudadanos. Tenemos el derecho bajo la Constitución y además esa agua no pertenece a nadie. Nadie la tiene adjudicada. Y para generar conciencia hicimos un documental, el cual está muy bonito, lo pasamos aquí a principios de año, lo podemos volver a pasar. Muchísimas gracias. ¡Ay! ¡Qué susto! Perdón. Pues nada, muchísimas gracias, Valeria. Y bueno, damos la oportunidad a personas que tengan preguntas, si nos pueden levantar la mano. No tenemos micrófono inalámbrico, pero podemos ir levantando la mano. ¿Y qué prefieres? ¿Que vayan tomar sí. ¿Sí? No, bueno, de uno en uno, por si no me hago bolas. Bueno, ok, entonces de uno en uno. Entonces no sé quién tenga preguntas, que levanten la mano, o todo quedó muy, muy claro. Venga. Cada 10 centímetros, cientos de miles de especies únicas. Especies definidas como unidad taxonómica al 97% de similitud. O sea, de hecho, probablemente son más, porque 3% es muy conservador. ¿Algo más? ¿No? ¿Aprovechen? ¿Sí? Hola, muy bonita charla. Hola Valeria, primero que todo, muchísimas felicidades por el gran reconocimiento que te han dado. Gracias. Y por este enorme trabajo. Es un trabajo de calidad de vida, de pasión, es impresionante. Y además la implicación que está teniendo todo el trabajo que están desarrollando, precisamente para que tengan descargos, porque no es más que eso en términos del agua. Con todo esto que han desarrollado, se me hace sumamente interesante que cada 10 centímetros el nivel de biodiversidad es impresionante, y además los diferentes grupos bacterianos que hay cada 10 centímetros. Estaríamos esperando que también se pudieran medir cambios en la parte biótica, que hubiera alguna relación con parámetros que también estén modificándose de manera dinámica. ¿Y qué tan fácil es medirlo? Porque debe ser una microescala. No, la microescala, no, o sea, algo que cabe 170,000 cosas en un Falcon de este tamaño, no hay electrodo que te mida a esa escala. Entonces, lo que tenemos es que estamos haciendo análisis químico por tubo Falcon, de toda la composición química, los nutrientes, y cada uno en efecto es único, aún a nivel de nutrientes, no solo metabolómica. Bueno, lo esperábamos y la metabolómica es única. Entonces, los minerales, estamos esperando los resultados. No sé qué tanto van a cambiar los minerales entre un punto y otro a esa escala. Eso va a ser muy interesante. Porque una cosa es la parte biológica, que son los nutrientes y el metaboloma, y otra cosa es la parte mineralógica,
abiótica. El pH es el mismo, la temperatura es la misma, pero los minerales no sabemos. Estamos en esas. ¿Sí? Hola, gracias. Alguna vez en las clases de biología te enseñan que las bacterias son muy abundantes, pero son aún más los virus. Ahí con los metagenomas tenemos el viroma y lo vamos a analizar junto con Gabriel Guarneros del CIMBESTAF Zacatenco, que es el virólogo más importante de México y probablemente uno de los más importantes del mundo. Está esperando las secuencias. Mi alumna está separando unos de los otros y ya con la gente de Gabriel Guarneros se van a clasificar porque nosotros no sabemos suficiente de virus para clasificarlos. Pero hay 28% de los RIDs en tiempo de lluvias, son de virus. Entonces, nuestra hipótesis es precisamente que la reina roja está movida por los virus. Si esta persecución constante y los genomas que tenemos están llenos de CRISPR-Cas, lo cual te dice que la inmunidad hacia los virus ha sido un tema muy importante en la evolución de estos genomas. ¿Sí? Bueno, como mencionas que hay una dinámica del movimiento de las bacterias en los sedimentos. Esto, cuando suben, bacterias que están adaptadas a las profundidades de los sedimentos, ¿pierden su nicho o se adaptan a la superficie? Es lo que tenemos que hacer con los geofísicos el año que entra. Tenemos que ver cómo cambia la diversidad en los diferentes estratos, primero en 1,5 metros, o sea, para abajo y hacia arriba Nuestra hipótesis es que si tú tienes razón, va a haber en lluvias va a ser uniforme la repartición, porque todas están subiendo más o menos igual en lluvias, pero en secas vamos a tener mucho más diversidad abajo que arriba. Pero no tenemos la menor idea. Igual cada punto es único otra vez y no tenemos que rebanarlos no solamente así, sino así, en cuadritos chiquitos, a ver qué hacemos. Vamos, una hipótesis a la vez. Pero sí, la idea de los vasos comunicantes es que se van a mover con el agua. El agua chupa. Si has hecho cerámica alguna vez, entiendes que el comportamiento de la arcilla es totalmente dependiente del agua y es electrostático. Entonces, si tú estás en una cosa que da vueltas y tienes tu bola de arcilla ahí, le echas agua y la tratas de levantar, si jalas tu mano, se jala todo y se destruye tu jarrito. ¿Por qué? Porque tu mano está cargada electrostáticamente y la arcilla también, y el agua es el vehículo que mueve a ambos. Lo mismo está pasando, yo creo, en estos domos del Arqueano. El agua es el vehículo que está moviendo todo, pero es una hipótesis a demostrar. ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de los riesgos que está teniendo Patrocinera? O sea, porque nos hablaste de una manera muy hermosa de toda la libertad, de todas las cosas bellas que todavía se descubren, pero, o sea, estamos con una carrera contra el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros como universitarios, ¿qué podemos hacer para apoyar Pues Cuatro Ciénegas, si siguen sacando el agua como ahorita, tiene 3 años de vida, más o menos. Churince es el primer sistema que se acabó, pero el que sigue, que es la Poza de la Becerra, está muy bajito, y luego sigue el manantial que da Río Mezquites, y luego siguen todos los demás. Probablemente lo único que queda son las pozas que están en pozas azules, como domos del Arqueano, que están un poco más protegidas por el cerro, está muy cerca del manto profundo. Y además en el rancho de Pronatura cerraron todos los canales y están protegiendo el agua. Entonces tenemos que cerrar ese canal Saca Salada ya y dejar que el acuífero se recupere, que el humedal se recargue. Y eso está en el interés de todo turismo que ahora es realmente reluciente en Cuatro Ciénegas. Hay inversiones millonarias, los ricos del pueblo ya no están interesados en la agricultura, están interesados en ecoturismo y en enseñar las bellezas de Cuatro Ciénegas. Ya hay 14 hoteles y no encontramos lugar en ningún fin de semana, tenemos que apartar 2 meses de anticipación en ir entre semana. Entonces,
Ahorita el turismo es mi aliado porque quiere ver el agua y porque todos los inversionistas de estos hoteles quieren que el agua se quede y por lo tanto apoyan la moción de que se cierre el canal. Y si no se cierra el canal, pues los primeros o sea, las tortugas ya valieron, pero los humanos que viven en Cuatro Ciénegas también. O sea, y los que sufren siempre en esta tragedia de los comunes son los pobres. Los ricos se van a ir a San Diego y los que no se pueden mover, los ejidatarios, se van a quedar sin comer, porque sin agua no hay nada, se vuelve un pueblo fantasma. Entonces, los riesgos son muchos, también hay humedales de oxidación, ni siquiera lagunas de oxidación de todos los desechos humanos del pueblo de Cuatro Ciénegas, que tiene 14,000 gentes, más todos los turistas, que no tienen un tratamiento de aguas. Afortunadamente las pozas están al menos a 10 kilómetros de distancia de esas malditas lagunas llenas de nutrientes y cochinadas, y el carbonato de calcio funciona hasta ahorita como un buffer, pero es una tragedia que está por precipitarse. Entonces, ya con agua y río Arronte van a hacer, parece ser, plantas de tratamiento con humedales artificiales alrededor de esas pozas de oxidación y manejo de esos desechos, igual que manejo de la basura. Ese es un compromiso que ya tienen y con agua eso es más fácil que cerrar el canal. Pues ok, que lo hagan y nosotros cerramos el canal. Entonces, ahí vamos. Dices que se va a abrir una donadora. ¿Para cuándo más o menos? ¿O cómo podemos estar al pendiente? ¿Dónde la vamos a hacer? Le mando los datos a Iris y ella los difunde. ¿Sí? Pero Iris, ¿a dónde la encontramos? Lo hacemos a través de redes sociales, si quieres, a través del correo interno, para justamente que todos nos enteremos. Y ustedes háganlo viral. Necesitamos 600,000 pesos, no es tanto. Sí. Y estoy esperando que Pronatura ya junte el video con la propuesta, porque ellos van a recibir el dinero y ellos van a hacer la acción. O sea, yo no tengo cómo cerrar el canal, ellos están en Monterrey y tienen todos los elementos y el personal y se van a echar el pleito con Conagua. Ellos ya demandaron a Conagua y ya ganaron un amparo y la demanda ante 2 jueces federales. Entonces ellos son los que tienen el derecho de cerrarlo, porque además como tienen tierras en Cuatro Ciénegas, tienen el rancho de Pronatura, es el de interés de ellos mantener su propiedad y el agua, el derecho de agua que ellos tienen. Entonces ellos tienen la justificación para cerrarlo, por lo tanto donadora tiene que llegar a ellos. ¿Alguien más? Pues Valeria, te agradecemos muchísimo tu participación. Encantada. En tu casa y cuando quieras, pues aquí. Gracias.